Hola, estimada audiencia de este canal. Como sé que hay muchos principiantes en este oficio de la electricidad con ganas de aprender más, o muchos ya son electricistas empíricos, pero desconocen muchos conceptos teóricos de esta ciencia, hoy les presento este video donde explicaré algunos de estos conceptos que todo electricista debe tener bien claros a la hora de realizar su trabajo. ¿Y por qué es importante tenerlos bien claros? Es importante porque al conocer más a fondo cómo funciona la electricidad, evitarás cometer muchos errores que pueden causar accidentes fatales o muy peligrosos, tanto para el electricista como para cualquier otra persona. Además, te ayudarán a realizar un trabajo técnicamente más eficiente. Quédate hasta el final de este video, donde te tengo una invitación para que puedas aprender mucho más al respecto. Y una sugerencia: suscríbete a este canal y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo con más conocimiento de electricidad. Comencemos. Algunos conceptos básicos de electricidad. Tipos de corriente eléctrica. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la llamada corriente directa y la llamada corriente alterna. ¿Qué es la corriente directa? Como se sabe, la corriente eléctrica es un movimiento o flujo de electrones a través de un circuito cerrado, compuesto por una fuente que la produce, un conductor y algunos otros elementos. En su forma más básica, esta corriente se produce en un solo sentido a través del circuito, y para identificar ese sentido en que se realiza ese flujo de electrones, se asigna convencionalmente con signo positivo y signo negativo los puntos de partida y de llegada de esta corriente. Este tipo de corriente se le conoce como corriente directa o DC. Ejemplos de ella son la electricidad producida por los acumuladores o baterías de los autos, las baterías de mandos o controles remotos de televisión, las baterías de nuestras laptops, etc. Sin embargo, de acuerdo a la fuente que genere la corriente eléctrica, también existe aquella que se llama corriente alterna o AC. ¿Qué es la corriente alterna? Se llama corriente alterna o AC al tipo de corriente eléctrica caracterizado por oscilar de manera regular y cíclica en su magnitud y sentido en razón del tiempo y con una frecuencia determinada en ciclos por segundo o hertz por segundo. La manera más usual de representarla es mediante una gráfica de ejes X y Y en forma de ondas sinusoidales. La corriente alterna es la más fácil de generar y de transportar. Por ese motivo es la más habitual y la que usamos en los enchufes de nuestras viviendas, a una frecuencia de 50 o 60 ciclos por segundo o hertz, según la norma de cada país. ¿Qué es la frecuencia eléctrica? La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico, y cuando hablamos de frecuencia eléctrica nos referimos a la velocidad con que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios, una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo, en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. ¿Qué es el voltaje y la corriente? El voltaje es como la presión que hace mover los electrones. A mayor voltaje se pueden desplazar con mayor facilidad. La unidad de medida en el sistema internacional es el voltio, simbolizado con la letra V.
A esta magnitud eléctrica se le llamó voltaje en honor al físico italiano Alessandro Volta. Al voltaje también se le conoce como tensión, diferencia de potencial, fuerza electromotriz. La corriente se refiere a la cantidad de electrones por segundo que pueden atravesar el conductor. Entre más grueso sea un conductor, mayor será la corriente que pueda entregar. La unidad de medida es el amperio, simbolizado por la letra A, y recibió ese nombre en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. La ley de Ohm. La ley de Ohm es una ecuación fundamental de toda la ciencia de la electricidad. Fue planteada en el año 1827 por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, quien observó la relación entre el voltaje aplicado, la intensidad de la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Esta ley tomó extraordinaria importancia en los cálculos eléctricos. En su formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Las relaciones básicas de la intensidad de la corriente, voltaje y resistencia son las siguientes mencionadas. La intensidad de la corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia. La intensidad de corriente en un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica se puede definir como la energía suministrada o consumida por unidad de tiempo. Es la fuerza o energía con la que un dispositivo eléctrico realiza un trabajo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el watt, en honor al ingeniero e inventor escocés James Watt. Se simboliza con la letra W y también se utilizan múltiplos y submúltiplos como el megawatt, el kilowatt y el miliwatt. En Latinoamérica se acostumbra a decir vatio para referirse a los watts y para sus múltiplos megavatio, kilovatio o milivatio. La ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. De tal manera que para encontrar la potencia en un circuito debemos multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente que circula por él. También, mediante un despeje de variables en la ecuación, se pueden hallar magnitudes desconocidas a partir de las que se conozcan, de donde también se pueden desprender las siguientes ecuaciones. Y al combinarlas con la ley de Ohm, que maneja las mismas variables, obtenemos las siguientes en función de la resistencia eléctrica. Si te gustó el contenido de este video, házmelo saber en los comentarios. Ahora te invito a seguir el enlace que está abajo en la descripción de este video, donde encontrarás información sobre un interesante curso de electricidad, muy amplio y completo hecho a tu medida, para que seas todo un profesional.
Recuerda, haz clic en el enlace de la descripción. Hasta pronto.